Hola, nos volvemos a encontrar hoy nuevamente para hablar de un tema que nos interesa, que es el tema del impuesto a las ganancias y más específicamente el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría. Antes que nada, no me gusta dar opiniones personales, pero creo que el trabajo no es una ganancia, por lo tanto no debería tener este sistema de recaudación, pero nosotros lo tenemos ahora legislado por nuestros congresales y por lo tanto debemos explicar cómo funciona este sistema. Una aclaración previa, obviamente que siempre se va a quedar desactualizado por los incrementos que tiene y por lo tanto vamos a dar lo que a la fecha es el monto de cada una de estas designaciones, deducciones, desgravaciones, pero que después cada uno de ustedes deberá verificar en cuanto a la actualización que tengan, el momento que tengan que hacer o que tengan que llevar adelante esta retención de impuestos a las ganancias. Obviamente que todos los trabajadores en relación de dependencia deberán presentar al inicio de la relación laboral y también al finalizar, si tienen algo que declarar, y al inicio de cada uno de los años, el formulario 572. Formulario 572 que en un momento se hacía manualmente y hoy es el formulario 572 web, que es el régimen de retención de la cuarta categoría y que nosotros vamos a cargar ingresando a la AFIP con el número de quit y la clave fiscal correspondiente. Y ahí nosotros vamos a buscar el SIRADIG, el Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias. Una vez que estamos en el SIRADIG, vamos a empezar a cargar cada uno de los conceptos que nos pide. Obviamente que los datos personales, los datos del empleador. Si hay un pluriempleo, también tenemos que determinar a la persona o organización o entidad que va a actuar como agente de retención. No van a actuar de agente de retención todas las entidades, sino una, y nosotros decimos que debemos designar como agente de retención aquel empleador en donde tengamos la mayor remuneración. Y entonces, cuando nosotros tenemos pluriempleo, también debemos cargar las ganancias liquidadas en el periodo fiscal por otros empleadores y actualizarlo periódicamente, ¿sí? Si nosotros tenemos un solo empleo, obviamente vamos a cargar todo lo que tiene que ver con carga de familia, deducciones y desgravaciones, pero no vamos a tener que hacer ningún tipo de otras cargas porque obviamente ese formulario 572 web va a ir al agente de retención. También quiero aclararles que cuando yo cargo todo el formulario, un formulario va al agente de retención y también a cada uno de los otros empleadores si es que estamos en pluriempleo, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a cargar? Vamos a cargar primeramente las cargas de familia, cónyuge, hijos menores de 18 años e hijos incapacitados para el trabajo, ¿sí? Esas son las tres cargas de familia que hoy la ley nos permite. Con anterioridad nos permitía
ciertas otras cosas que en estos momentos no están permitidas. Y obviamente también que para tomar como carga de familia al cónyuge, nosotros tenemos que saber que esa persona gana menos de la ganancia no imponible correspondiente a ese periodo. Si no, no la podemos cargar. Obviamente que el sistema está perfeccionado y en muchos casos ya el mismo sistema nos dice que estamos cargando una cónyuge o un hijo que no corresponde cargar. Tengan en cuenta que esa carga del hijo menor de 18 años termina una vez que esa persona, dado que tenemos que cargar su CUIC, su fecha de nacimiento, termina cuando cumple 18 años. Pero también nosotros tenemos otras deducciones y desgravaciones, como por ejemplo la cuota médico-asistencial. Para ello, la ley en cada una de estas cuestiones que yo voy a deducir y voy a poder desgravar, nos da ciertos topes, ¿sí? Algunas veces nos habla del 40% de la factura, pero también nos habla de un tope. En el caso de la cuota médico-asistencial, que no es nada más ni nada menos que tomar como deducción, como desgravación a la cuota que pagamos de una obra social privada de tenerla, es el 5% de la ganancia neta del ejercicio. ¿Sí? Ese es el tope que me permite la ley descontar. De la misma manera, todo lo que tenga que ver con las honorarios por asistencia sanitaria, por asistencia médica y paramédica, también nos dice que podemos descontar hasta el 5% de la ganancia neta del ejercicio. También otra de las cosas que nos permite deducir son los intereses de los créditos hipotecarios. Para eso, lo primero que yo tengo que saber que voy a poder descargar hasta el 40% de esos intereses y tienen un tope que hace tiempo no se ajusta, que es de 20.000 pesos anuales. Después nosotros tenemos las donaciones, ¿sí? Que también no pueden superar el 5% de la ganancia neta y a la vez no pueden superar la ganancia mínima no imponible, que en estos momentos es de un valor de 167.678 pesos con 40 centavos. ¿Sí? Eso es el tope que yo tengo que hablar. Cada vez que hable de la ganancia mínima no imponible, estaré hablando de el valor que hoy es de 167.678 pesos con 40 centavos. También podemos deducir los alquileres. Esos alquileres los puedo deducir si yo no tengo otras propiedades, si no soy propietario. Puedo deducir el 40% de la cuota de alquiler y también esto tiene el tope de la ganancia mínima no imponible. Tengan en cuenta que esa ganancia mínima imponible que hablamos es anual, ¿sí? Nosotros también podemos deducir el servicio doméstico, todos los sueldos y cargas patronales que paguemos, también con un tope de la ganancia mínima no imponible. La ley también nos permite deducir los gastos de sepelio, que también es una cuota anual que no se ha actualizado desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y que viene arrastrándose durante muchos periodos por 996 pesos con 23 centavos.
Bien. Una vez que yo cargo, hay algunas cargas que yo las tengo que hacer antes, otras que las tengo que ir cargando, como la cuota de la obra social, cada vez que se va devengando esa cuota, y a la vez, a fin de año, puedo hacer el ajuste final de todo lo que voy a poder deducir y desgravar para que mi empleador pueda hacer la declaración jurada final y ver si tiene que devolver o si nos tiene que retener generalmente en abril del año próximo el impuesto a las ganancias para que quede actualizada esa retención. Bien. ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo que tener en cuenta sin saber si es 167.000 o algo? La ley del impuesto a la ganancia, nosotros tenemos que tener varios artículos que son los artículos que nosotros decimos que históricamente hemos tenido que trabajar y tener, que por ejemplo son el artículo 23 de la ley del impuesto a las ganancias, que me habla de las deducciones personales. Deducciones personales que son la ganancia no imponible, el cónyuge, el hijo incapacitado para trabajar y la deducción especial. Todos conceptos que me permite deducir la ley de impuesto a las ganancias en la cuarta categoría. Si hablamos de la cuarta categoría, les recomiendo también que vean el artículo 79 que habla de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Y por último, como lo vamos a ver en un rato, también tenemos que tener en cuenta el artículo 90 que nos habla de las escalas del impuesto. Es un impuesto progresivo que, de acuerdo a el impuesto sujeto, el monto sujeto a impuesto de cada uno de los meses, yo voy a tener una escala progresiva con una cuota fija y un porcentaje sobre la progresividad de cada uno de ellos, como vamos a verlo dentro de un rato. Tengan en cuenta que estas tablas del artículo 23 y del artículo 90 tienen la determinación anual y también tienen la determinación mensual. O sea, tenemos el monto anual dividido 12 cada uno de los meses y ahí nos va a decir por qué. Porque en enero tenemos un mes, en febrero tenemos 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta llegar a los 12 meses acumulados, porque cuando yo tengo que hacer la liquidación del impuesto a las ganancias, lo hago mensual y lo voy acumulando mes a mes, y con eso empieza el juego de retener o tener que devolver porque he retenido de más, de acuerdo a cómo va variando en la escala del impuesto los ingresos que ha tenido ese personal en relación de dependencia. Entonces, el departamento de personal, el departamento impositivo, deberá calcular con ese formulario 572 web, que ahí dice las cargas de familia, ahí están las deducciones y desgravaciones, nosotros tienen que empezar a hacer la liquidación del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría en relación de dependencia. Obviamente que existen muchas fórmulas, pero nosotros vamos a partir de la ganancia bruta, le vamos a restar los seguros de vida, le vamos a restar los aportes jubilatorios que se le han descontado a esa persona, le vamos a descontar la obra social y otros descuentos que nos autorice, ¿sí? A eso le vamos a restar la cuota médico asistencial, siempre teniendo en cuenta los topes, los gastos de sepelio, si es que los tenemos, los honorarios médicos, los gastos hospitalarios, ¿sí? Esos son tanto gastos de sepelio como gastos médicos, son la declaración jurada anual, las donaciones, los intereses de crédito hipotecario, y eso me va a dar la ganancia neta.
A la ganancia neta le voy a descontar las deducciones de alquileres, la deducción por servicio doméstico. Tengan en cuenta que estamos hablando de la totalidad de los ítems. Después tendremos que ver a cada persona qué le corresponde, qué ha declarado y qué le corresponde realmente. Decía servicio doméstico. Le vamos a restar el aporte a cajas jubilatorias o complementarias de ciertos profesionales que se pague, ¿sí? Los importes, y esto tiene que ver con el pluriempleo, de las deducciones externas, o sea, ahí tengo que poner todo lo que haya declarado como deducciones de otros empleadores que le haga a sus remuneraciones a esa persona, y a eso le vamos a restar el mínimo no imponible de ese mes o acumulado a ese mes, la deducción especial de ese mes o acumulada ese mes, el cónyuge de ese mes o acumulada ese mes, el hijo o hijos de ese mes o acumulada ese mes, y eso me va a dar la ganancia neta sujeta a impuesto. Ese va a ser el importe que yo voy a trabajar con la tabla del artículo 90 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Cuando dije de ese mes, enero, o acumulada de ese mes, significa que si yo estoy liquidando febrero, tendré que buscar en la tabla del artículo 23 lo que tiene que ver con la deducción especial, cónyuge e hijos, que me permite, que no es nada más que esa deducción anual dividida 12 por 2 en febrero, por 3 en marzo, y así sucesivamente a llegar a la final de diciembre, que es la totalidad. Bien, habíamos dicho que nos había dado la ganancia sujeta a impuesto. Entonces, vamos a tratar de explicar cómo funciona esta ganancia neta sujeta a impuesto para que ustedes lo comprendan. Con esta ganancia neta sujeta a impuesto, vamos a tener que tener a mano el artículo 90 de la ley, o la escala del artículo 90, que nos va a permitir también esta escala es acumulativa mes a mes, enero, febrero, marzo, abril, para llegar al anual de diciembre. Entonces, con la ganancia neta sujeta a impuesto, vamos a ver esa ganancia en cuáles de los renglones nos vamos a encontrar. ¿Sí? Esto, salvo en el primer renglón, que tiene un porcentaje, en el segundo renglón y subsiguiente vamos a encontrar un monto fijo y un porcentual, ¿sí?, del excedente del tope de esa escala. Supuestamente. Y solo supuestamente. Si la primera va de 0 a 100 y es un porcentual, después la segunda va de 101 a 200, ¿sí? Ese porcentual nuevo será sobre el excedente de los 100, no sobre la totalidad, porque tenemos el monto fijo, que es nada más ni nada menos que el cálculo de esa primera escala. ¿Sí? Es progresivo. Entonces, voy a tener el monto fijo de la tabla más el porcentaje de la tabla, ¿sí?, sobre el excedente, me va a dar la retención que corresponde. Entonces, con la retención esa que corresponde del mes o acumulado, tengan en cuenta que venimos acumulando, como se acumulan las ganancias, también se van a acumular todas las remuneraciones. Tengan en cuenta que en febrero yo liquido lo que esa persona percibió en enero y en febrero, y así sucesivamente, ¿sí? Por eso va variando de escalas este impuesto a las ganancias, y por eso algunas veces retengo y otras veces tengo que devolver, como lo vamos a ver en la práctica
mucho más sencillo. Entonces, calculé la retención, monto fijo, más el tema del porcentaje de la tabla, me da la retención. A eso le resto las retenciones practicadas por el empleador hasta el mes anterior, si no le estaría cobrando del doble. Le retengo de haber en el formulario 572 informado algún tipo de retención, le resto la retención practicada por otros empleadores y ahí me va a dar un resultado. ¿Sí? Tengan en cuenta que acá también, cuando estoy practicando la anual, la final, tengo que restarle el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios que a ese momento esté autorizado a deducir y me va a dar un resultado. ¿Sí? Si el resultado es positivo, ¿sí? Nosotros tenemos que retener en ese mes. Si el resultado es negativo, hemos retenido de más y por lo tanto vamos a tener que hacer una devolución. Obviamente que todo esto es sencillamente lo que nosotros tenemos que hacer y calcular con la retención del impuesto a las ganancias. Es muy importante también que cada uno de los sectores, ¿sí?, intervinientes, el departamento de impuestos, el departamento de personal, mantengan informados a todo el personal en relación de dependencia para que cada uno de ellos sepa qué deducir, sepa qué desgravar, sepa qué informar para que todo esté correctamente y por sobre todas las cosas esté actualizado, más que nada a todos aquellos trabajadores en relación de dependencia que tienen pluriempleo, o sea, más de un trabajo en relación de dependencia. Obviamente, como les digo siempre, espero que les haya servido este material.